Em, Vamos a dar 2 minutos más para ver quién más se puede unir a esta reunión y en un momento comenzamos. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Alguien me puede platicar si se escucha bien y si se da la presentación, por favor? Sí, se escucha bien. Sí, buenos días, doctora, se escucha muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias pues por esta invitación hacia Nanociencias. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta plática, la cual lleva por nombre Soluciones de caracterización en la industria de giro metalmecánico, la cual pues tendrá como contenido el siguiente. Primero voy a realizar una presentación de la empresa. Bueno, antes de iniciar con esta presentación, si en dado caso que se trabara o cualquier cuestión, mi internet falla en algunas ocasiones, pero con todo gusto espérenme 2 minutos para solucionarlo en dado caso que, pues no sé, que se fuera la señal, ¿no? Entonces, el contenido va a ser la presentación de la empresa. Voy a platicarles cuáles son los productos que ofrecemos con sus soluciones para poder como dar una introducción de lo que hacemos. Y posteriormente vamos a hablar en la segunda parte de las aplicaciones en el área metalmecánica. Vamos a discutir un poco acerca de discernir entre todas las soluciones que nosotros tenemos en diferentes industrias y solamente nos vamos a enfocar en microscopía electrónica, barrido y densidad. Y bueno, pues para iniciar quiero platicarles que
Nanociencias es una empresa la cual se enfoca en brindar soluciones para la caracterización de materiales, específicamente en aquellos que son polvos. Nosotros ofrecemos estas soluciones a través de instrumentos, de servicios de mantenimiento, de soporte. En muchas ocasiones, cuando nosotros queremos tener como una relación con algún proveedor, es importante no solamente que ellos conozcan o sepan que estamos ahí no solamente para vender el equipo, sino que existe un background pues después de todo eso, ¿no? Nosotros, si en dado caso que quisieran desarrollar algún método en especial, existe un departamento de aplicaciones que puede soportar esta información, ayudarles. También está la parte de mantenimiento que creo que también es muy crucial en algunas cuestiones cuando se tienen los equipos y que es necesario darle este seguimiento y saber que están funcionando correctamente, ¿no? Entonces nosotros, además de dar esta solución en instrumentos, pues también existen otras cualidades que podemos destacar como empresa. Nosotros nos encontramos, o las oficinas se encuentran en León, Guanajuato, pero actualmente estamos con algunos representantes de ventas en todo el país. Entonces, no hay como una objeción porque no se pueda dar o atender en toda la República. Bueno, pues nuestras marcas que distribuimos se encuentran Micromeritics, Freeman Technology, Surface Measurement System, Particulate System, Colloidal Dynamics y la línea de microscopía de Thermoscientific. Muchas de ellas se encuentran en Inglaterra, otras en Estados Unidos, y pues para nosotros es importante que ustedes puedan llegar a conocer estas grandes marcas y sobre todo que conozcan qué es lo que nos pueden brindar. En muchas ocasiones no conocemos de ellas pues las capacidades o habilidades que pueden ofrecer cada una de ellas es muy inmensa, ¿no? Entonces, pues les voy a platicar un poquito acerca también de las soluciones que ofrecemos. Las soluciones se encuentran sobre todo en el tamaño de partícula y potencial Z, área superficial, porosidad, quimisorción y reactividad, densidad y reología de polvos. La mayoría, si ustedes lo pueden llegar a observar, todo tiene que ver con polvos, con las cuestiones que tienen que ver en la superficie. Y esto, pues simplemente porque la superficie tiene un gran impacto en las cuestiones de rendimiento de una reacción, en cuestiones de cómo es que va a interaccionar con otra materia. Entonces, esto es muy importante, en verdad que creo que es de las soluciones más padres que podemos hablar y también que pueden solucionar muchos problemas a nivel industrial. Bueno, pues les voy a platicar un poquito acerca de los productos, de los instrumentos que contamos y qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? Y cuáles son sus aplicaciones. Principalmente se encuentra área superficial y porosidad. Estos instrumentos se basan en el principio de absorción de gas a baja presión. Entonces, ustedes, si tuviesen algún material que quisieran conocer cuál es el área superficial, ya sea nanopartículas, algún polvo y demás, sabemos que esto va a tener un impacto ya sea en la reacción, por ejemplo, en algunas aplicaciones, por ejemplo, lo que es el carbón activado, los catalizadores, que sabemos que estos son los que rigen el rendimiento en una reacción también. Las cuestiones de zeolitas, los absorbentes, que también es algo muy importante. Entonces, si ustedes llegaran a requerir esta información, tenemos algunos instrumentos, cada uno de ellos con propiedades que pueden brindar diferentes soluciones. En el caso, imagínense que ustedes tuviesen, no sé, una gran cantidad de muestras y solamente tuviesen a lo mejor algún puerto de análisis, pues a lo mejor para ustedes sería necesario, no sé, considerar tal vez aquellos equipos que tuviesen una mayor cantidad de análisis, mayor puerto de análisis. Otra de las cuestiones que también es importante es el tamaño de los poros. Esto es muy importante porque cada uno de ellos se basa o tiene un rango de medición, por ejemplo, para aquellos que son mesoporos, o bien si ustedes llegaran a tener
poros muy, muy pequeños, pues también existen aquellos equipos que pueden ir desde micro hasta meso. Y una de las cuestiones también muy importantes es el área superficial, que les permite, mediante el uso de Krypton, en alguno de estos instrumentos, obtener áreas superficiales muy bajas. Entonces, estos son los equipos que contamos. El FlowSort es un equipo que se utiliza mucho a nivel industrial, y también el Gemini. Estos son de los equipos, bueno, el Gemini es de los equipos más económicos con los que contamos, y pues para investigación se utilizan en algunos casos aquel que es ASAP 2020, sobre todo porque les puede llegar a brindar esta información desde meso hasta micro, pero pues en muchos de los casos a nivel industrial, con estos dos equipos creo que puede dar o brindar la información que ustedes llegarán a necesitar. Estos equipos que les comentaba se basan en las cuestiones de fisisorción, donde solamente se absorbe un gas, pero posteriormente se puede dar o se puede retirar esta molécula absorbida porque no está enlazada químicamente. Estos equipos utilizan nitrógeno líquido. Entonces, imagínense si ustedes tuviesen a lo mejor tal vez algún compuesto que fuese orgánico, no sé, un polímero, en donde sabemos que estas estructuras no soportan la temperatura criogénica del nitrógeno. Entonces, en estos casos, bueno, ¿por qué? Porque podemos hacer que la estructura colapse. Entonces, lo que se puede sugerir en estos casos es el uso de algunos instrumentos basados en la técnica de absorción dinámica de vapor. Estos equipos, a diferencia del principio pasado, estos se basan en medir un cambio en masa. Estos presentan su microbalanza, y entonces ustedes pueden realizar algunas mediciones considerando ya sea humedad, tal vez diferentes vapores, y bueno, todo ello con la finalidad de conocer la difusión y permeabilidad. Esto también es muy utilizado en aquellos compuestos que son utilizados para empaques. Por ejemplo, ya ven que en algunas cuestiones para alimentos es importante saber que los empaques no van a permitir la permeabilidad del oxígeno, ¿no? Sabemos que si no se tiene un buen empaque puede hacer que el oxígeno pase a través de este empaque. Entonces, ustedes pueden llegar a conocer esta información a través de estos equipos. Otra de las cuestiones importantes que les permite conocer es la energía superficial y adhesión de los polvos y fibras, además pues de la actividad del agua, ¿no? En muchos de los casos el agua o la humedad tiene un papel muy importante en las propiedades que pueden tener ciertos materiales. Entonces, estos equipos pueden brindar esta información que les comparto. Aparte de hablar acerca de estos equipos, también se encuentra un equipo el cual es conocido como Autopor. Este equipo se basa en la intrusión de mercurio. Este equipo les permite ir no solamente desde microporos, sino hasta les permite llegar hasta 500 micras en distribución de tamaño de este poro, ¿no? Entonces, si ustedes llegaran a utilizar estos equipos, los cuales se basan también en aplicar diferente presión para hacer que el mercurio entre en esos poros, ustedes pueden decidir con diferentes presiones desde 33,000 PSI o hasta 60,000 PSI, con la intención desde ir hasta 3 nanómetros o 5 nanómetros. Y bueno, este equipo se utiliza mucho también en dado caso que ustedes llegaran a tener rocas, no sé, con estas distribuciones de poro que fuesen mucho más grandes comparados con los de área superficial mediante la absorción de gas. Entonces, este es un equipo también muy valioso que les permite también conocer la porosidad que pueden llegar a tener esos materiales. Otra de las soluciones que brindamos se encuentra la densidad y la porosidad. En este caso contamos con dos equipos, los cuales se basan en picnometría de gas y en la densidad por desplazamiento de cuasifluidos.
Y estos equipos, dependiendo del tipo de densidad o del volumen que ustedes lleguen a requerir, será como nosotros podemos sugerir estos instrumentos, ¿no? Si ustedes llegaran a requerir ya sea volumen de bulk, volumen envolvente o el aparente, cada uno de ellos dependerá de cada uno de estos instrumentos. Más adelante les voy a platicar un poquito más acerca de cómo funcionan estos equipos basados en densidad. Otra de las cuestiones importantes en la industria es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula, así como el área superficial, son de las propiedades que pueden llegar a regir cómo se va a comportar pues, cierto polvo en una reacción. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, por lo general, los equipos que se utilizan en tamaño de partículas son equipos que basan su técnica en la dispersión estática de luz. La mayoría de ellos porque abarcan tamaños muy pequeños. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos acerca de una solución concentrada, ¿no? Sabemos que aquellos equipos que se basan en la dispersión estática de luz requieren que estas soluciones sean o estén muy diluidas. Y eso cuando nosotros hablamos a tamaño industrial, decimos, bueno, pues es que eso a nivel industrial no existe, ¿no? Entonces, en estos casos, existe un equipo el cual se llama Cedigraph, el cual puede llevar desde, o puede tener, puede medir tamaños desde 0.1 micras hasta 300 micras y sobre todo que les permite tener una concentración mucho mayor comparada con aquellos que son dispersión estática de luz. Entonces, en estos casos, hasta yo he observado que en algunas ocasiones pueden llegar hasta tener como, podría parecer como si fuese en verdad algo de pasta, como si en verdad tuviesen algo muy concentrado. Entonces, creo que esta es una de las ventajas que puede llegar a tener el equipo. Además, tenemos uno que se basa en la permeabilidad de aire. Este les permite tener tamaños o determinar tamaños desde 0.2 micras hasta 75 micras. Entonces, dependiendo de- del tamaño que ustedes esperarían, sería también una de las cuestiones que nosotros podríamos sugerirles, con esta intención de que tampoco no quede algo sobrado y que sea también más preciso, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones o de las soluciones que abarcamos se encuentra potencial Z. Igual, como les comentaba, algunos de estos equipos que se encuentran en el mercado se basan en el efecto electroforético, ¿no? En este caso, nosotros con Colloidal Dynamics, que es una empresa la cual patentó esta tecnología que es electroacústica, les permite tener una mayor precisión en la obtención de un potencial. Entonces, en este caso, también, como les comentaba anteriormente acerca de las concentraciones diluidas, la mayoría de estos que se encuentran en el mercado necesitan que las concentraciones sean muy diluidas para tener un potencial o para determinar el potencial Z. En este caso, pueden obtener o se pueden manejar concentraciones desde 1 hasta 40% en volumen. Entonces creo que eso también ayuda mucho cuando ustedes llegaran a tener tal vez concentraciones un poco más hacia el lado real o a nivel industrial, ¿no? Entonces, nosotros contamos con el Acustosizer, el cual les permite determinar tamaño de partícula y también potencial Z, y contamos con el Z-Probe, el cual solamente les permite determinar potencial Z. Entonces, estos equipos creo que son bueno que los conozcan en dado caso que llegaran a requerir alguna a mayor información, en dado caso de que contaran con soluciones más concentradas y que puede ser algo mucho más real, ¿no? Bueno, por otra parte se encuentran los equipos de quimisorción. Así como comentaba al inicio con algunos de los equipos que son basados en fisisorción, en este caso estos equipos les permiten conocer cómo sería una reacción
considerando diferentes gases. Pero ahora sí, estos gases, en dado caso que existieran tal vez una reacción, ¿no? Contamos con estos equipos, los cuales, basados también en el número de puertos, en el tipo de análisis que ustedes desean medir, va a ser la sugerencia que nosotros podemos darles, ¿no? En muchos de los casos, estos equipos se utilizan en las cuestiones de catalizadores, porque sabemos que los catalizadores son importantes conocer cuál va a ser el área superficial del metal activo, además de saber cuáles van a ser esos sitios, si esos sitios van a ser ácidos, si esos sitios van a ser básicos, cómo va a ser la reacción que tenga tal vez este catalizador con CO2, con otro tipo de gases, los cuales puedan ser reactivos y que ustedes quieran conocer esta reacción. Entonces, para este caso también es muy importante considerar quimisorción. Y bueno, pues otra de las soluciones con las que contamos es rheología de polvos. En este caso, muchas de las cuestiones se basan en los polvos. Cuando una empresa trabaja con polvos, siempre van a existir problemas, ya sea en cómo descargar una tolva, si ese polvo se adherió a la tolva, si no existe un flujo continuo de esta descarga, si existe tal vez apelmazamiento de este material en la tolva. Ese tipo de problemas que son comunes a nivel industrial cuando se trabajan con polvos, es importante conocer que existe una solución para todo eso. Y eso es mediante rheología de polvos, porque con estos equipos podemos llegar a conocer cómo va a ser ese comportamiento que tiene el polvo o la conducta en diferentes condiciones. Entonces, estos equipos se encuentra el FT4, el cual les permite, ya sea mediante estar variando diferentes parámetros con la intención de conocer los efectos de flujo de algunos aditivos, el contenido de humedad, saber si es por carga electrostática que no fluye bien, cuál va a ser la energía necesaria que necesiten para que pueda existir un flujo. Entonces, creo que esta es una de las herramientas muy padres para aquellos que manejan polvos y que tuviesen algún tipo de problema a nivel industrial, ¿no? Porque al final también creo que es importante cuando alguien quiere comprar un polvos o se mandan el almacenaje, tal vez una cuestión es que dependiendo también de la ciudad, ¿no? O sea, la humedad, cómo va a afectar ese material si está almacenado en ciertas condiciones y cómo es que va a llegar a otra ciudad. Puede existir compactación, puede cambiar el volumen y a lo mejor piensen que es menos cantidad. Todo ese tipo de cosas creo que es algo que en verdad fascinante conocer y saber que se puede dar una solución ante eso, ¿no? Y bueno, muchos de los casos también se puede utilizar para control de calidad de esos mismos polvos. Y bueno, pues vamos a empezar con estas soluciones de microscopía. Se las voy a comentar rápidamente porque más adelante les voy a comentar un poquito más a profundidad de estas soluciones. Thermo Scientific cuenta con soluciones de microscopía electrónica de barrido, ya sea con estos equipos que son de escritorio o bien los modelos de piso. En algunos de los casos, con esta tecnología o bien este desarrollo de componentes que son cada vez más pequeños, tuvo la idea Thermoscientific de considerar equipos que fuesen todavía mucho más pequeños comparados con los modelos de piso. En este caso, si ustedes observan, son equipos que parecen como si fuese el CPU de una máquina de una computadora. Son pequeños, son fáciles de usar. Y bueno, pues creo que con esta intención también en industria es algo muy práctico, ¿no? Sobre todo porque también no necesitarían de instalaciones o infraestructura muy sofisticada para tener un equipo trabajando, ¿no? Entonces, aparte de estas soluciones,
pues contamos también con equipos que son de microscopía electrónica de transmisión, que esto es un poquito más hacia el lado de investigación. Y bueno, pues para iniciar de lleno con este tema de aplicaciones en el giro metal mecánico, eh, les, les, les voy a platicar un poco acerca de algunas notas de aplicación que tiene Thermoscientific en cuanto a algunas cuestiones, ya sea de metal mecánica en diferentes aplicaciones, ¿no? Hay veces que estos metales se utilizan mucho en la industria automotriz. eh, y bueno, también existen algunas notas que veremos y que creo que pueden ser de utilidad y sobre todo saber la capacidad que tienen estos microscopios para dar una solución. Nosotros en este caso hemos enfocado esta mitad de la presentación en dos soluciones, microscopía electrónica, barrido y densidad, porque creemos que son de las cuestiones mucho más importantes en cuestión en la industria metalmecánica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar y para ello, antes de iniciar con la nota de aplicación, solamente como introducción para que todos sepamos de lo que les vamos a platicar más adelante, es que cuando ustedes tienen un microscopio electrónico barrido, interactúa un haz de electrones con una muestra. Entonces, cuando existe esta interacción, existe una pera de interacción que se le conoce como pera de interacción, y dependiendo de con que salgan estos electrones, van a ser, ¿cómo se denominen, no? Aquellos electrones secundarios, los cuales son los encargados de obtener una imagen o de conocer la morfología que tiene una muestra, ¿no? Entonces, estos son los encargados de dar una imagen, de conocer la topografía que tiene. En el otro de los casos son los electrones retrodispersados. Los electrones retrodispersados son aquellos que vienen de un poquito más, son mucho más energéticos, son aquellos que tienen que ver con esta interacción más cercanas al núcleo y por eso les pueden permitir conocer de qué tipo de, eh, cuál va a ser el entorno químico que puede tener este material, ¿no? Entonces, en este caso, les pueden conocer mediante diferentes coloraciones, ya sea brillantes o grises, conocer cuál va a ser el tipo de fases que tienen. Entonces, esto les permite también saber si su muestra es totalmente homogénea o bien si tiene diferentes fases. Otro de los casos es la emisión de rayos X. En este caso, también les permite un poco conocer acerca de las cuestiones que tienen que ver con la composición. Entonces, hablando ya un poco acerca de cuáles son este tipo de señales que ustedes pueden llegar a tener, vamos a pasar con un ejemplo en el cual creo que es de las cuestiones más comunes cuando hablamos de metales, que es el análisis de falla, ¿no? Entonces, en este caso, pusimos como ejemplo el proceso de producción de rollos de acero de laminado en caliente. En este caso podemos observar cómo es que cuando existe un calentamiento, por lo general, los metales pues tienden a oxidarse, ¿no? Aún así cuando esté en ambiente, o la mayoría de ellos, ¿no? Imagínense aún más cuando esté en calentamiento, sobre todo porque en muchos de los casos, eh, el que tengan un calentamiento, pero tener una atmósfera que sea inerte, pues eso también es algo muy costoso. Entonces, em, cuando hablamos de este calentamiento, por lo general siempre existe esta oxidación y cuando estamos hablando de metales, pues aún más, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de este proceso que se lleva a cabo y aquí podemos observar cómo existen estas corrosiones que se notan aquí, estas coloraciones como naranjas, rojizas, las cuales pues tienen que ver con el óxido que se forma cuando ellos preparan estos rollos de acero laminado, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a observar cómo sería la determinación o la caracterización de este análisis de falla en este metal, ¿no? En este caso, vamos a poner una imagen en la cual se muestra suponiendo que tengan este defecto, o sea,
por ejemplo, tienen el defecto y la corrosión que se da, ¿no? Entonces, nosotros identificamos un defecto y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a revisar mediante microscopía electrónica barrido cuál va a ser este análisis, ¿no? En este caso, cuando existe este proceso de línea de decapado, que es cuando tiene interacción el metal con ya sea un ácido, podemos observar cómo aquí es que la muestra tiene diferentes coloraciones. En este caso, la mayoría es hierro, que sería lo celeste, y observamos cómo es que también predomina el verde, el amarillo no se nota mucho, pero también existe el color rojo, que es más o menos por aquí. Entonces, nosotros observamos que existe un defecto, lo queremos analizar y observamos cómo es que también por las alturas que se observan aquí, el enfoque, pues estamos observando que tiene diferente altura, ¿no? Entonces, pues esto podríamos decirlo como una partícula contaminante o ajena, ¿no? A nuestra superficie. En este caso, cuando nosotros observamos que tienen o que queremos analizar químicamente cuál es la composición de esta partícula, observamos cómo es que si nosotros hacemos un análisis en esta partícula, podemos observar cómo es que tiene oxígeno, tiene cloro y una mínima cantidad de hierro, ¿no? Entonces, en este caso podríamos hablar de que tiene cloro. Ahora, ¿el cloro de dónde puede provenir? Bueno, pues porque la mayoría de estos decapados se hacen con una solución de ácido clorhídrico. Entonces, allí puede haber pasado algo, ¿no? Que existiera algún tipo de agregación y podemos observar cómo es que comparado con el acero que es atacado químicamente, podemos observar cómo es que solamente predomina la presencia de esta línea de emisión del hierro. Entonces, podemos observar esto. Esto es muy padre porque ustedes pueden llegar a hacer estas comparativas dependiendo del defecto que ustedes tienen y de la muestra en limpio, ¿no? Entonces, creo que también esto es ayuda visualmente a definir, pues, dónde estarían estos elementos y cuál sería la composición que tienen, ¿no? Entonces, ese es el análisis semicuantitativo de las dos zonas, un porcentaje de oxígeno, cloro y hierro. Entonces, este es el primer caso de ejemplo que tenemos. El otro es el análisis de falla en algunas partes que son utilizadas en la industria automotriz. En este caso, recuerdo alguna vez que estuvimos trabajando con un metal en el cual tenían el problema de que existía una corrosión. En este caso podemos observar cómo es que existe el hierro después, que es algo que se utiliza pues en la industria automotriz. Se tiene el electrogalvanizado, se hace una capa de fosfatos y posteriormente se encuentra el primer. Entonces, en algunas ocasiones, cuando nosotros no tenemos algunas capas que sean completamente densas y que sean homogéneas, puede existir que el oxígeno vaya hacia o penetre hacia el acero. Entonces, nosotros, ¿cómo lo observamos? Pues con este revestimiento defectuoso, ¿no? Que estamos observando que existe ya una corrosión o que existe como no sé cómo decirlo, como pues un desprendimiento, que existiera aire a través de esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos analizar esta parte metálica, podemos determinarlo como esta muestra analizada. Esta muestra si nosotros queremos analizarla, así se vería microscópicamente hablando. Entonces, nosotros cuando queremos determinar pues esto a nivel o una mayor magnificación, pues estamos observando este defecto, ¿no? Y si nosotros lo queremos medir, podemos observar o determinar por zonas qué elemento es, ¿no? Este es un mapeo elemental por zona, donde al principio tenemos cómo es que existe zinc, hierro, tenemos que esta partícula es de flúor,
Y esto les permite también conocer cómo es esa distribución elemental en una superficie. Entonces también si ustedes quisieran definir, bueno, por ejemplo, le pueden decir al programa, ¿sabes qué? Yo solamente quiero definir cuál va a ser la cantidad de flúor que tiene mi muestra, o solamente dónde está el calcio o dónde está el silicio, ¿no? Ustedes pueden utilizar esta herramienta para identificar estos elementos. Y bueno, otra de las cuestiones igual en esta muestra de la autoparte, podemos observar cómo es que se pueden realizar el análisis de estas muestras utilizando una sección transversal. Entonces, la mayoría de los casos utilizan o es complicado hacerlo, pero en realidad no, es algo muy simple. Ustedes pueden llegar a definir los espesores que tienen de estas capas si ustedes voltean su muestra, ¿no? Y la analizan de una forma transversal. También podemos observar cómo es que existen aquí diferentes inclusiones, hablando pues en la sección transversal, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos conocer de qué son estas inclusiones, igual podemos utilizar esta capacidad del equipo del software para conocer si es que existe calcio, si existe flúor, silicio, y de ahí definir cuáles son esos efectos o cuáles son nuestros contaminantes a la hora de presentar este acero, ¿no? Entonces, creo que son de las cuestiones importantes a resaltar en la cuestión de caracterización de un material. Otra de las cuestiones son los mecanismos de falla en la hora del doblamiento. Muchas partes metálicas se pueden llegar a doblar. ¿Y qué pasa cuando nosotros ejercemos una fuerza y que observamos justo a la mitad de esta pieza? Observamos que existe como un rompimiento o como si se fuese a quebrar, ¿no? Entonces, este tipo de falla nosotros lo podemos observar también microscópicamente. Entonces, si nosotros observamos esta zona la cual fue sometida a flexión, podemos definir cómo es esta imagen, saber cómo existen, cómo inició también, creo que es una de las cuestiones también muy importantes, cómo inició esta fractura, ¿no? Esta falla. Si ustedes pueden observar aquí en este cuadro rojo, se puede observar cómo es que existen como tamaños o huecos muy, pero muy pequeños. Entonces, si ustedes quisieran analizar qué es lo que existe aquí o cómo se originó, es importante también decirles que el equipo o el software les permite conocer o hacer una cantidad, una cuantificación de las inclusiones que ustedes tengan. En este caso, siempre y cuando su material presente estos elementos, magnesio y aluminio. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir cuál va a ser la composición que tienen, que sería el 93% de aluminio y el 7% de magnesio, y cuál va a ser ese tamaño de partícula. Creo que también es una de las cuestiones muy importantes que les permite el software Particle X con esta intención de saber cuál va a ser esta distribución de tamaño de partícula referente a inclusiones en el acero. En este caso podemos observar, si nosotros quisiéramos observar esto, qué fue lo que pasó o qué existe aquí. Entonces nosotros podemos definir que en el área 1 es aquella que es alúmina, que existe alúmina presente, y cómo es que también existe óxido de magnesio y aluminio en estas zonas rojas, ¿no? Entonces existe magnesio en esta zona roja, oxígeno también y aluminio. Entonces con ello podemos conocer pues cuál va a ser la composición que tienen estos aceros y cuál va a ser o cómo se originó esta falla, ¿no? Entonces creo que es una de las cuestiones también importantes a destacar. Y bueno, por último, me gustaría también comentar que
una de las cuestiones cuando estamos hablando de la fundición del acero, no solamente hay que verlo también de estas cuestiones del metal, ¿no? Sino que qué pasa con el recipiente que lo soporta, con el cerámico. Hay veces que es necesario conocer que tenemos un material el cual va a soportar esta temperatura tan alta. em, y bueno, pues para eso también es necesario conocer, en dado caso, pues cuáles son los elementos que contienen estos materiales, cuáles serían las fases que contienen. Y bueno, sobre todo esto, para inferir que sea un material acorde a este tipo de propiedades, ¿no? Y bueno, pues para hablarles un poquito acerca también de las soluciones, como les comentaba, existen estos equipos, los cuales son de escritorio de piso. Los de piso son más utilizados, son más utilizados en investigación. Y bueno, pues les voy a platicar un poco acerca de las ventajas que tienen los equipos de escritorio, sobre todo estos equipos de escritorio, quiero que tal vez resaltar un poquito sus cualidades, porque son equipos que pueden llegar a tener una gran resolución comparada con estos equipos de piso. O sea, no piensen que porque son equipos mucho más pequeños no puedan llegar a tener una solución con estos equipos. Estos equipos de escritorio, o sea, o sea, más económicos son económicos comparados con los de piso. Y sobre todo porque, como les comentaba, son equipos pequeños, los cuales los pueden poner ya sea en un laboratorio, en una oficina, solamente en las restricciones que sea una mesa totalmente firme. Pero no necesitan tal vez una instalación especializada, o sea, no sé, refrigeración por agua o nitrógeno o aire comprimido, no, solamente lo único que necesitan es esto, que sea una instalación, que sea una mesa confiable. Otra de las cuestiones creo que importantes es las cuestiones de instalación. Muchas veces cuando se compra un equipo de piso, se pueden llevar hasta una semana aproximadamente en cómo se va a instalar y demás. En el caso de un escritorio, pues solamente es en cuestión de horas que ustedes ya pueden estar teniendo su equipo instalado. También otra de las cuestiones es que en muchos de los casos es necesario que los equipos de piso necesiten con un operador totalmente especializado y en este caso el del escritorio, como es un equipo tan sencillo que solamente ustedes necesitan colocar las muestras en el portamuestras y ponerlo en el equipo, o sea, no es necesario tener como una gran capacitación en este tipo de instrumento. Otra de las cuestiones, creo que también que es algo muy versátil, es que el equipo, por ejemplo, los de piso, pues puede resolver hasta 100% de todos los casos de microscopía electrónica barrido. En el caso de escritorio puede resolver hasta un 80% de los casos. Pero también quiero que imaginen, ¿no? O sea, a lo mejor en industria no es necesario tener una alta resolución porque a lo mejor son cuestiones todavía mucho de tamaño micrométrico, ¿no? Y no caso a lo mejor de nanopartículas, en el caso de investigación que a lo mejor sí pudieran llegar a requerirlo, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que es importante es un precio que es totalmente pagable en el caso de escritorio y bueno, pues con ello también influyen los bajos costos de mantenimiento que se tienen y sobre todo la rápida medición que se puede llevar con estos equipos, ¿no? Entonces, aquí tengo una tablita en la cual ustedes pueden llegar a conocer dependiendo de cuál va a ser el tamaño de muestras que ustedes llegaran a necesitar o medir con frecuencia. Existen portamuestras que son desde 25 milímetros hasta aquellos que tienen, que son mucho más grandes, que les pueden permitir tener tal vez, que ya no necesiten la manipulación de las muestras. En muchos de los casos, cuando ustedes necesitan hacer una preparación para microscopía electrónica de barrido, necesitan cortar la muestra que sea pequeña y demás. En este caso existe un instrumento el cual tiene un portamuestra, el cual va desde
100 milímetros por 100 milímetros, el cual también eso es factible para ustedes, o sea, ya no necesitan tener como o realizar un corte de la muestra, etcétera, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho. Y bueno, otra de las cuestiones a resaltar es las magnificaciones con las que se pueden llegar a tener y la resolución, ¿no? En muchos de los casos, si ustedes observan, pueden llegar a tener resoluciones desde hasta 2.5 nanómetros en el caso del Pharos, que es utilizando como fuente uno de emisión de campo. En el otro caso es hexaboruro de cerio. Y bueno, pues en cada uno de ellos tenemos una magnificación que también puede ser muy amplia y también dependiendo de lo que ustedes buscan, ¿no? Creo que eso también da mucha facilidad a eso. Y bueno, estas son algunas de las comparaciones que hacemos considerando ya sea un equipo de escritorio como es el Pharos o el modelo de piso. En este caso también observamos cómo es que se pueden definir completamente aquellos que son los de escritorio comparados con los de piso, se observan totalmente bien o se puede definir totalmente el contorno de estas partículas. Otra de las cuestiones es el software. Existe un software en el cual si ustedes llegaran a tener, no sé, partículas o fibras, o, tal vez si quisieran como hacer una reconstrucción de la rugosidad de una película delgada, lo pudieran hacer. Todo ello mediante el software ProSite. Y bueno, ya por último quiero platicarles acerca de esta propiedad de la densidad. Es también importante que sabemos que muchas de las cuestiones ahorita es tener tal vez estos metales o estos compuestos en materiales que sean resistentes, pero que también sean ligeros, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los aviones, algunos automóviles, algunas piezas, o bien en el moldeo, ¿no? Entonces, sobre todo esto era lo que les comentaba. Si ustedes quisieran conocer o determinar la densidad, ya sea absoluta, la aparente o la envolvente, o bien la de bulto, cada uno de estos equipos les puede llegar a ayudar, ¿no? En el caso de conocer, pues, si tienen poros cerrados, poros abiertos, etcétera, ¿no? Entonces, entre las soluciones que nosotros contamos es el equipo Acupic. En este caso, por lo general, no sé si recordarán que la técnica más utilizada, por ejemplo, ya sea para en cuestión de líquidos, es cuando ustedes colocan ya sea un metal en una probeta y después mediante una diferencia de volumen pueden llegar a determinar esta densidad, ¿no? Que es el principio de Arquímedes. En este caso es algo muy parecido, solamente que en vez de hacerlo con volumen, lo hacemos con una presión, ¿no? Entonces nosotros ponemos la muestra, determinamos una presión y después cuando existe una segunda cámara vacía también hacemos esta diferencia y podemos obtener la densidad. Entonces estos creo que es un equipo muy factible para ustedes en dado caso que estuviesen, no sé, metales o bien quisieran conocer la densidad de estos componentes metálicos, ¿no? Entonces, en este caso contamos con algunos equipos los cuales tienen un portamuestra en el cual ustedes pueden llegar a colocar sus muestras dependiendo si es demasiado grande, si es pequeño. Tenemos diferentes configuraciones en las cuales dependiendo del tamaño podemos hacer una sugerencia. Existen equipos los cuales también se puede llegar a cambiar la temperatura, porque sabemos que la densidad depende de la temperatura. Sobre todo eso, ¿no? Conocer cuál sería el cambio de la densidad en relación a la temperatura. Y por último, existe el equipo que se llama GeoPic. En este caso, ustedes colocan ya sea pues el pedazo de metal que quisieran analizar, o bien puede ser una roca, entonces solamente utilizando este cuasifluido, lo que hacen es cambiar de presión, se va sometiendo a presión y mediante este cambio podemos llegar a conocer también la densidad.
Entonces, esto es prácticamente lo que les quería comentar, hacerles conocer. Creo que la finalidad es que nos conozcan, saber qué podemos darle solución. Estos son algunos de las notas de aplicación que pudimos compartirles, que, que existen en nanociencias, que tenemos esta capacidad para darles soluciona algunos de sus problemas, ¿no? Sobre todo eso, esta intención es eso, que hacerles conocer la empresa, cuáles son las soluciones que ofertamos y pues que si alguien está interesado, pues con gusto estaremos atendiéndoles. Y bueno, pues no sé si tengan alguien alguna pregunta, una duda. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok. En cuestión de sus análisis, ahí mostró algunos casos de estudio, de análisis de fallas. Aparte de los equipos, ¿tiene un departamento que se dedique a dar asesoría, consultoría sobre análisis de defectos, de fallas? En este caso, sí existe un especialista en el área de microscopía. En realidad, nosotros contamos con un equipo en oficina, el cual es utilizado para realizar las demostraciones. Em, Thermoscientific tiene un representante, el cual es el que tiene, pues es un doctor, el cual tiene ya un poquito más de conocimiento en este tipo de técnica, el cual les puede dar un poquito a lo mejor de salida o consultoría, como dice usted. Ah, ok. Y con usted nos contactamos. Sí, existe en el correo que les compartía más adelante. Si ustedes tuviesen alguna duda, nosotros podemos canalizar esta información directamente con Termo, en dado caso que quisieran conocer una solución o en particular esto que comentan, ¿no? Muy bien. Y otra pregunta, en el caso ya de sus equipos, hoy estoy viendo de los de escritorio, o sea, la tendencia es a tener equipos más, vamos a decir, versátiles, manipulables que los de piso. La tendencia es usar más de escritorio o de piso. En este caso todo depende cuál sería la aplicación, ¿no? Como les comentaba, como con esta finalidad de que en algunas veces en industria, por ejemplo, estos efectos que les comentaba son tamaños grandes, son de micras. Entonces, a lo mejor un equipo de piso puede estar sobrado para este tipo de análisis. Entonces, con esta intención, además de que a lo mejor en industria, no sé, trabajé tal vez a lo mejor un poquito más rudo, o sea, con esa como visión fue como que Termo hizo este tipo de equipos, ¿no? De que sea algo más factible en instalación, que tenga o que ocupen menos espacio, pero sobre todo eso, doctor, sobre todo la aplicación, por ejemplo, en algunos casos, a lo mejor en investigación, va a ser necesario que tenga una muy alta resolución y para eso, pues serían a lo mejor los casos de los modelos de piso, ¿no? Pero en el caso, a lo mejor, como le comentaba, en estos de análisis de falla, que a lo mejor donde la imagen son de micras o los defectos son de micras, los equipos de escritorio le pueden dar como una solución, ¿no? Entonces, sobre todo eso, o sea, existe la miniaturización porque pues ahorita todos los componentes se están haciendo mucho más pequeños, los transistores y todo eso, pero no significa que hacia allá vaya, ¿no? O sea, ahorita se cuenta con un equipo el cual es Xenon Faros, el cual es utilizando una fuente de emisión de campo, así como uno de totalmente de piso, donde se tiene una alta resolución y que puede ser como sorprendente, ¿no? Porque podemos pensar que a lo mejor y no tiene esta resolución, pero sí, miren, tienen aquí 2.5 nanómetros en cuanto a estos electrones secundarios. Entonces, sobre todo eso, ¿hacia dónde ustedes quisieran ir? Sobre todo eso, la aplicación. Ok, muchas gracias.
Sí, de nada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta. En el caso de, para la medición del tamaño de partícula, cuando se está trabajando con tamaño nanométrico, se requiere de una preparación previa a lo que sería la medición del tamaño. En este caso, los equipos con los que nosotros contamos solamente abarcan, si mal no recuerdo, el de 100 nanómetros hasta 300 micras. En este caso no, o sea, no necesitarían tal vez una preparación diferente o hacer algún tipo de dilución, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. En este caso, los equipos que nosotros manejamos, no sé qué sea el tamaño el tamaño de partícula que ustedes esperarían, porque pues a lo mejor si nos vamos a algo muy más pequeño de los 100 nanómetros, pues estos equipos ya no abarcan ese rango. El máximo pues sería el de 100 nanómetros hasta 300 micras y el de 200 nanómetros hasta 72 micras. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues les agradezco mucho su tiempo. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y con gusto si existe alguna información más a detalle que necesiten o a lo mejor algunas de las otras soluciones que no hablamos a detalle, con gusto nos pueden escribir para poder darles respuesta a la brevedad. Les agradezco mucho su tiempo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Gracias, igual. Muchas gracias. Sí, gracias, nos vemos.